De rodeos donde todo vuelve y a lo mejor se parece pero no es igual. Bueno, Caro, cuéntame entonces, para resumir, ¿en qué se basa la técnica de tu artista? Bueno, Ana Mendieta toma, pues como ya lo había dicho anteriormente, el cuerpo. El cuerpo es el epicentro de su obra. Hasta el punto pues que hace una combinación del cuerpo, la naturaleza, y digamos que dentro de su obra se ve bastante el tema, ella toma el tema de violencia, el tema del feminismo, pero entonces los materiales que ella utiliza normalmente son elementos naturales. Por ejemplo, sobre la arena queda la silueta del cuerpo, que es como dejar huella, o adicional a eso el uso de la sangre, que está relacionado con elementos rituales y de santería. Sí, clarísimo. Donde también pues es recurrente el cuerpo, o la violencia combinada con el cuerpo femenino y la sangre. Eso es generalmente los materiales utilizados. Entonces, casi que el principio de Ana Mendieta es utilizar el cuerpo como punto central y adicional a eso unirlo con la naturaleza. Es una forma de unir naturaleza con humanidad, como ella lo justifica. Sí, interesante. Sí. Ok, bueno, y para concluir, digamos que de las cosas importantes de Óscar Muñoz, él toda esa investigación y experimentación la plasma en una exposición que se llama Protografías. Protografías significa el momento anterior o posterior de la fijación de la imagen. Y eso es muy importante porque con eso es que juega y genera todas las sensaciones en la exposición. Básicamente, Protografías es un fluir de sensaciones, es un mundo lleno de interpretaciones, donde él juega con videos, con fotografías, donde juega con escultura. Hay una obra de él muy representativa que se llama Cortinas de Baño, que hace como la interpretación del reflejo del cuerpo cuando se está bañando y cómo queda plasmado ahí. Es una fijación, una imagen, es realmente impactante y bonita. No, en resumen, creo que es un artista bien interesante. Y bueno, yo creo que esa es la razón por la que escogí trabajar con él. Bueno, a mí me pasó con Ana Mendieta que me causó bastante impacto. Hay algo donde ella habla del uso de fluidos orgánicos, que siento que existe una relación, por ejemplo, como con lo que veíamos con Damien Hirst, donde Ana Mendieta no justifica su obra si es vida o muerte, simplemente es una representación con un componente social. Y recuerdas cuando Damien Hirst en su exposición, en su instalación, muestra la putrefacción, muestra un poco acerca de la muerte, ese sentido, Sí. en donde se le da una importancia a lo que es inerte. Sí. Entonces también muy Sí, polémico este artista. totalmente. Pienso que es otro representante muy importante del arte contemporáneo, y además las instalaciones son impactantes por la dimensión, por el efecto que produce. Pero mira que una cosa que me parece muy interesante de él es que es un negociante. O sea, el tipo es un empresario y él conoce muy bien el mundo del arte y lo conoció tan a profundidad que él compra arte. O sea, él mismo es ejemplo de la dinámica de la compra y venta de arte, y se ha convertido en uno de los hombres más ricos de este grupo que pertenece a un grupo de artistas en Inglaterra. Sí, unos artistas contemporáneos. Y pues eso es muy válido, interesante también para ver cómo el arte también se convierte en un elemento de... Claro, y llega uno a replantearse entonces, como lo veíamos en el video, donde se propone pues qué tan importante es el material utilizado en la obra. El tema de los materiales es muy relevante. Fíjate cómo Damián utiliza el formol como elemento fundamental de su obra. De hecho, en ese video que vimos, que era una parodia que él mismo realiza, porque el arte realmente es... El arte contemporáneo nace, de hecho, como un antiarte. Recordemos que fue por Marcel Duchamp que empezó con su ready-made, y entonces él empezó a hablar de hacer algo que no fuera arte y se convirtió en arte. Claro que sí. Entonces es una forma interesante. Y sí, la dinámica de los materiales en el artista contemporáneo es algo muy relevante. Ellos recurren como
Ana Mendieta, a cosas como la sangre, también como cosas como el formol, la carne, porque estos animales que él expone allá, pues básicamente son cuerpos muertos. En el caso de Oscar Muñoz, que pues vuelvo y lo resalto, él coge los elementos fundamentales, el aire, el fuego y el agua. Sí. Entonces es muy importante. Y el cuerpo como instrumento de comunicación. Doris Salcedo es una escultora colombiana, nació en Bogotá en 1958, estudió Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y realizó un Master in Fine Arts en la Universidad de Nueva York. Sus obras han sido expuestas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Tate Modern de Londres y en el Centro Pompidou de París y en el Centro Reina Sofía de Madrid. Es una de las artistas colombianas más importantes en la escena contemporánea internacional. Angélica, cuéntanos en esencia cuáles son las técnicas y materiales utilizados por Doris Salcedo. En las esculturas e instalaciones de Doris Salcedo encontramos materiales que podríamos llamarlos no convencionales dentro de las artes plásticas. Entre ellos encontramos fibras de animales, telas, armarios, muebles viejos, sillas, zapatos de víctimas de la violencia de la política colombiana. Todos estos elementos son usados en las obras de Doris Salcedo, que siempre son inquietantes y reflexivas. Mesas y sillas y armarios que pertenecieron a hogares humildes cargados de recuerdos de los acontecimientos de sus dueños. En sus series, los muebles son transformados, amalgamados, fundidos, de tal suerte que aluden a cuerpos humanos o parte de ellos. En otros casos, el carácter de monumento es resaltado con vaciados de bloques de cemento. Dispuestos en espacios silenciosos, casi místicos, a veces opresivos, las obras de Salcedo tienen una presencia formal innegable, un poder evocador que es a la vez sutil y contundente. A través de sus objetos e intervenciones, Doris Salcedo habla de las violencias que produce el poder. A lo largo de su obra se ha referido sobre las víctimas del poder en Colombia. Alude a temas políticos generales como el racismo, la exclusión, las desigualdades sociales y la memoria histórica. Mikey Ball, autora de los textos publicados en el catálogo de la exposición Cibolet, dice de Salcedo que su arte es político en la medida que sus estrategias estéticas se alejan de la representación. Por medio del despliegue de su poder evocador, tendrán la facultad de no solo referirse a la política, sino también de intervenir en ella. La representación cierra sobre un discurso la potencia estética del objeto, pero la evocación obliga a la apertura discursiva y el refinamiento poético de la obra de Salcedo, que es un gran mérito que posibilita al espectador a plantearse preguntas, acercarse a la justicia y por lo menos tomar acción o demandar acción en los gobernantes. Producción de objetos altamente elaborados se refiere a una iconografía de lo cotidiano, permite la fabricación de asociaciones múltiples cimentadas en los imaginarios colectivos. Tiene una gran influencia de Joseph Beuys. Le ha permitido desarrollar un lenguaje artístico bastante individual y con un fuerte impacto visual. Este lenguaje le ha permitido trascender los límites formales del objeto. Joseph Beuys se refería a la plástica social. El arte trasciende su aislamiento estético y participa creativamente en la configuración de la sociedad. La estrategia más usada por el artista es la metáfora. Para Doris Salcedo, el artista no es una persona creativa, sino alguien que conecta pensamientos, historias y materiales. Doris Salcedo cuenta las experiencias de alguien más. Su obra en sí misma encarna el trauma, acercamientos estéticos de manera metafórica, temas de guerra, desplazamientos, conflictos raciales. Experimentar es cruzar el peligro según el artista. Encarnar el dolor ajeno. Darle un lugar al dolor. La artista da la voz a aquellos a los que se le han negado. Iconografía de lo cotidiano, cuya especificidad delimita el marco operativo del cual se vale el artista para apropiarse de artefactos de la vida cotidiana. A partir de Beuys,
Ha de ser consciente de las capacidades de la escultura para confrontar situaciones históricas y culturales. Se da cuenta de que el arte depende de una posición particular que involucra un fuerte cuestionamiento de los componentes que hacen cada vez más visibles y determinantes para el trabajo artístico. Muebles viejos, piezas donde hay una supresión del espacio interior por falta de uso se introduce dentro de los espacios arquitectónicos. Los muebles que hacen referencia a usos corporales. La desinfisicación del vacío alude a la ausencia del cuerpo, que les dará significación y por eso aparecen como objetos enfermos, disfuncionales, que solo existen cuando sus referentes son destruidos. Las instalaciones aluden a la memoria que ha acompañado la historia del arte. Es posible observar cómo como condición los objetos se deben separar de sus referentes. Esta separación se da por pérdida, desplazamiento o ausencia. La escultura viene a ser un testigo cultural de hechos que no pueden ser relatados de una manera exacta como sucedieron. El trabajo de Doris Salcedo es reubicar esa ausencia en una dimensión física, exterior y visible. Según Jaime Cerón en Traducciones Culturales, su obra en el museo transforma el centro histórico de la sociedad en un espacio público de duelo. En este proceso, tres sujetos se entrelazan: el sobreviviente, el artista y el espectador. Según Benjamin Walter, elaborar una materia prima de las experiencias ajenas y propias de una manera sólida, única y provechosa. También encontraríamos en este caso a Óscar Muñoz, que la tendencia de dibujos plantea escenas de una manera u otra, de manera conflictiva. En este caso habla de la relación de lo público y lo privado, lo socialmente aceptado y lo reprochable, la doble moral. Ponen en juego el interés del artista por despertar en el espectador cuestionamientos sobre su obra, además de convertirlos en agentes activos, interventores de la obra, en este caso invitándolos a correr cortinas y manteles. También encontraríamos a Ana Mendieta, donde continuamente nos muestra la violencia contra la mujer, ajenas y propias de una manera sólida, única y provechosa. A Óscar Muñoz, que la tendencia de dibujos plantea escenas de una manera u otra, de manera conflictiva. En este caso habla de la relación de lo público y lo privado, lo socialmente aceptado y lo reprochable, la doble moral. Ponen en juego el interés del artista por despertar en el espectador cuestionamientos sobre su obra, además de convertirlos en agentes activos, interventores de la obra, en este caso invitándolos a correr cortinas y manteles. También encontraríamos a Ana Mendieta, donde continuamente nos muestra la violencia contra la mujer y nos hace también espectadores de este tipo de problemáticas que cada día ocurren más en nuestros entornos sociales.